Bueno, segundo bloque de LM Magazine, estamos con quien es el invitado del día de hoy, el señor Javier Marc. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bioquímico del Hospital Samic, y me decías también que eras... Magíster en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles. Sabemos que están en medio de una campaña, ¿no?, de prevención del VIH. Sí, en realidad es un programa, ¿no es cierto?, que lo llevamos enfrente de Salud Pública, desde el hospital, ¿no es cierto?, que, bueno, hablo en representación de ese equipo multidisciplinario, que está formado por un médico infectólogo, el doctor Couto, una médica clínica, que es la doctora Marlene Mendoza, una psicóloga, que es la Alejandra Acevedo, y bueno, yo de mi parte, en la parte de lo que es la detección, ¿no es cierto?, desde el punto de laboratorio. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas, Javier, más que nada para informar, porque se está hablando mucho realmente de que hay muchos casos en la localidad de Puerto Iguazú sobre todo, entonces también para prevenir y para que la gente de esta localidad se informe, ¿no? También ustedes estuvieron trabajando hace poco, estuvieron realizando una serie de test gratuitos, ¿no? Sí, los test son gratuitos y lo hicimos nosotros el 1 de diciembre en el espacio público, en este caso fue la Plaza San Martín, en la cual hubo una muy buena participación, ¿no es cierto?, de la comunidad que se acercó voluntariamente a hacerse el test. Es un test muy simple que en menos de 5 minutos puede tener, ¿no es cierto?, el resultado, y que es la única forma de uno saber cuál es la situación que uno está frente a la enfermedad. Pero en realidad es un programa, ¿no es cierto?, que se intensifica, ¿no es cierto?, la búsqueda y trabajamos durante todo el año no solo en detectar nuevos casos, sino que también en buscar que las personas que tienen la enfermedad se acerquen al tratamiento y luego, ¿no es cierto?, la evaluación de esos pacientes que están en tratamiento. O sea, 3 enfoques con respecto a la enfermedad, o sea, la detección, luego que inicie el tratamiento y luego las evaluaciones periódicas. Ahora, estos test que ustedes estuvieron realizando, ¿existe algún margen de error? Digamos, si este test te da positivo, existen estudios más complejos obviamente, pero ¿existe un margen de error? Sí, son test, lo que busca son test muy sensibles, ¿no es cierto?, en la cuya especificidad por ahí no es la suficiente. Entonces, en estos casos lo que se hace es, permite para detectar los casos positivos. Nosotros lo que queremos es detectar el positivo, ¿no es cierto? Ese positivo posteriormente será realizado otras pruebas de mayor complejidad para confirmar o descartar, ¿sí? Pero nosotros queremos, la idea del test rápido es detectar el positivo, ¿sí? Entonces el negativo es seguro que es negativo, pero el positivo es necesario hacer estudios de mayor complejidad para confirmarlo o descartarlo. Bueno, voy a arrancar entonces con la entrevista. Javier, ¿qué es el VIH y qué es el SIDA? ¿Es lo mismo? No. El VIH es la infección, ¿no es cierto?, con el virus de la inmunodeficiencia humana. Una persona que está infectada se denomina que es un portador de la enfermedad, ¿sí? Ahora, esa enfermedad, si el paciente no detecta y no acude al tratamiento, ¿no es cierto?, puede ir degradando el sistema inmune, ¿no es cierto?, y va a llegar a desarrollar el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. O sea, no siempre las dos cosas están juntas, ¿no es cierto? ¿Cuándo llega a ser SIDA, digamos, propiamente dicho? Bien, en periodo de tiempo depende mucho del individuo, ¿no es cierto? En un principio, cuando no había tratamiento, la persona entre los 3 y 5 años ya había desarrollado la etapa del SIDA. Hoy con el tratamiento la idea es que no llega a esa etapa. Nosotros sabemos que el tratamiento no cura la enfermedad, pero lo que ayuda al tratamiento es llevar una mejor calidad de vida y evitar que el paciente portador desarrolle la etapa SIDA de la enfermedad, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia. ¿Cuándo se llega a esto? Cuando baja un valor, ¿no es cierto?, muy bajo de las defensas, porque lo que hace es, el virus lo va eliminando nuestros soldaditos de defensa, de tal manera que quedamos muy expuestos, ¿no es cierto?, a enfermedades que en condiciones normales no nos enferman. Pero esas personas que están en ese estado, ¿no es cierto?, son muy vulnerables, ¿no es cierto?, a cualquier enfermedad y que muchas veces son también el momento en el cual recién estamos diagnosticando. O sea, estamos llegando tarde al diagnóstico. ¿Y por qué? Porque la enfermedad en la primera etapa no da síntomas. Eso te iba a decir, por ejemplo, podemos ser portadores de VIH y no saberlo. Sí, podemos ser por mucho tiempo portadores de la enfermedad. Por ejemplo, como te decía en un principio, o sea, va a depender de tu estado inmune y cómo la enfrentás. Y ahí el tiempo hasta que puede desarrollar recién los primeros síntomas. En un principio la enfermedad no da ningún síntoma, la persona desconoce completamente y muchas veces la agarra por sorpresa a conocer porque vino a hacer un chequeo laboratorio normal o lo detectaron por buscar otra enfermedad
y recién, ¿no es cierto?, se sorprende al conocer que es un portador de la enfermedad. Todavía no tiene los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de cómo darse cuenta o cómo saber si tengo la enfermedad es haciéndose un test. Un test, sí o sí. Sí. ¿Cómo se puede evitar el contagio? Bien, hoy en la principal forma de transmisión hoy es a través de la vía sexual y después un pequeño porcentaje también a la transmisión vertical, o sea, esa madre que está infectada con el virus puede transmitir al recién nacido. O sea, eso es, digamos, una madre embarazada, o sea, ¿ya es casi seguro que el bebé nace con SIDA? No, ¿O puede no nacer? O sea, la tasa hoy de transmisión es baja y se está logrando que cada vez sea menor y hay países que han logrado que esa tasa sea cero, por ejemplo Cuba ha logrado una tasa cero de transmisión vertical. O sea, la madre puede tener y el bebé puede nacer sano. Claro, eso es lo que se busca, o sea, la madre que tiene la enfermedad puede transmitir al recién nacido durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia materna. También es una madre que no puede, ¿no es cierto?, dar la lactancia materna al recién nacido porque también es una vía de transmisión. Entonces hoy lo que se busca es, existen medicamentos para el momento, ¿no es cierto?, del parto, la cesárea, ¿no es cierto?, en este caso se evalúa cuál es la mejor, y luego también para recién nacido, de tal manera que se busca, ¿no es cierto?, que ese recién nacido no adquiera la enfermedad. Ajá. ¿Qué tratamientos existen? Existe, digamos, hoy en día sabemos que la medicina ha avanzado muchísimo, todavía no existe la cura, pero también escuchamos por ahí en muchos medios que dicen que hoy podemos vivir como una persona normal teniendo SIDA. Sí, la medicación ha avanzado mucho, realmente los desarrollos tecnológicos y dentro de la parte de biomedicina, de tal manera que uno recuerda los primeros medicamentos que adquirían esos pacientes, era un cóctel, ¿no es cierto?, de multifármacos y que con muchos efectos adversos, ¿sí? Hoy cada vez son menos medicamentos y la idea es unificar en uno solo y a futuro buscar una inyección, ¿no es cierto?, que sea de tal manera de que no tenga, ¿no es cierto?, que acarrear siempre un gran número de fármacos. Y luego también lo que se ha logrado es reducir los efectos adversos. La medicación lo que busca es disminuir la carga viral. La carga viral es buscar que tenga poquitos virus circulando. Entonces, eso es dentro de un objetivo. Entonces, nosotros no podemos cambiar la conducta sexual de un individuo o prohibir que tenga relaciones sexuales. Entonces, lo que buscamos es que esté medicado, si está bien medicado va a tener una carga viral muy baja, o sea, pocos virus, y luego usando algún método de barrera, de tal manera que esa manera puede lograr que la transmisión sea nula o casi nula, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la embarazada. Si esa embarazada está medicada, va a tener una carga viral muy baja y el riesgo de transmisión, ¿no es cierto?, al recién nacido es mínimo. Entonces, es uno de los enfoques y que se llama en un programa 90-90-90, o sea, detectar el 90% de los casos, luego que el 90% de los casos esté en tratamiento y por último, que el 90% de las personas que estén en tratamiento tenga una carga viral baja. De esta manera que se lograría controlar, ¿no es cierto?, esa gran, ¿no es cierto?, epidemia, lo que es la enfermedad, en este caso el HIV, pero toda la enfermedad de transmisión sexual se evalúa en el mismo contexto. Sabemos que, como hablábamos recién, la forma más común es por medio de relaciones sexuales. ¿Existen otros, o sea, aparte, digamos, como decías, de la madre al niño? Porque por ahí se habla mucho de qué pasa si tomo mate con una persona que tiene VIH. ¿Qué pasa si me doy un beso con una persona que tiene VIH? ¿Qué pasa si convivo con una persona que tiene VIH? ¿Existen formas de contagio? Bien, hay algunos tabúes, ¿no es cierto? Y luego hay un gran miedo, porque en un comienzo de la enfermedad se instaló un gran miedo social, ¿no es cierto? También el tema de la discriminación, ¿no? Sí, porque muchas veces vos decís, hoy quizás no, quizás estamos más informados, pero antes era como, tiene VIH y era como alejarse, ¿no? Sí, era también, como decir, ¿no es cierto?, era excluido. Claro. No, hoy la principal forma de transmisión es la sexual, ¿no es cierto? La mujer en un 96% adquiere la enfermedad a través de relaciones sexuales. En los hombres está dividido el porcentaje entre, ¿no es cierto?, lo que son homosexuales y heterosexuales. Ya no es una enfermedad de homosexuales. Antes era muy conocida y se decía que era una enfermedad de homosexuales. Sí. Hoy ya no. Hoy no. O sea, esos porcentajes se han equiparado. Luego, bueno, un pequeño porcentaje, como decía, de la transmisión vertical. Y después sí, compartir jeringas de drogas inyectables es una vía de transmisión, ¿no es cierto?
Y dentro del restante, menor a 1%, puede ser a través de transfusión de sangre, en banco de sangre no seguros, ¿no es cierto? Puede ser una forma de transmisión. Otra forma de transmisión es trasplante de órganos, cuya de estos en los últimos 10, 15 años no hay datos de que se ha demostrado la transmisión por estas vías. Por eso es que se ha logrado, ¿no es cierto?, lo que es los trasplantes de órganos y tanto la donación de sangre segura. Dentro de los mitos, o sea, hoy la persona que tiene la enfermedad puede convivir socialmente, ¿no es cierto?, de una forma normal, ¿no es cierto? Puede compartir el mate. Recordemos en un principio que esa persona tenía sus cubiertos separados, o sea, claro, estaba todo muy excluido en su propio hogar, ¿no es cierto? Hoy no, esa persona puede compartir un mate, puede jugar, puede practicar deporte, te puede abrazar, te puede dar un beso, o sea, la verdad que y eso es el tema a instalar, ¿no es cierto? Que muchas veces por miedo a ser excluido socialmente, la persona busca no saber o si tiene la enfermedad no dar a conocer. Claro, también por una cuestión de vergüenza, como decís, de no ser discriminado, ¿no? Exactamente, o sea, uno dice una persona que tiene la enfermedad, luego tiene miedo de ser porque la propia sociedad lo excluye, ¿no es cierto? Porque una persona dice, nadie va a querer salir conmigo, nadie va a querer, nadie va a querer tener relaciones sexuales conmigo, o sea, genera un tabú. Entonces hoy lo que se busca es, nosotros apuntamos a que esa persona conozca su situación, porque es preferible conocer cuál es su situación frente a la enfermedad. Le brindamos el tratamiento desde salud pública, son tratamientos gratuitos, y lograr que tenga una carga viral muy baja, de tal manera que pueda llevar una vida social normal como cualquier otro individuo, y sí sumar un método de barrera en las relaciones sexuales, de manera que el riesgo de transmisión a otro individuo es mínimo o nula, ¿no es cierto? Exactamente. Por último te pregunto, Javier, ¿se saben cuántos casos hay aquí en la localidad de Puerto Iguazú? Bien, siempre cuando uno habla de números, bueno, a todos nos sorprende, ¿no es cierto? En realidad los números han aumentado, pero han aumentado ¿por qué? Porque se intensificó las búsquedas, ¿sí? Contamos y publicamos, ¿no es cierto?, en distintos medios, es una forma también de dar a conocer y por ahí uno ve la población muy sensibilizada y te pregunta por toda parte, ¿es verdad esto? ¿Cuándo tenemos? Yo se lo pregunto porque he visto en varios medios un número bastante importante. Sí. Era para confirmarlo. Sí, son bastante interesantes. Es más, principalmente hoy apuntamos en esos casos que están apareciendo en la población adolescentes y en aquellos adultos mayores de 50 años, que son dos puntos de búsqueda interesantes y que principalmente la población adolescente que son los más vulnerables, ¿no es cierto? Dado a las nuevas conductas sexuales, ¿no es cierto?, cambios culturales y todo esto. Nosotros en Iguazú, en el programa hoy manejamos casi un centenar de casos, que casos en un comienzo estaban todos, no teníamos esos datos, fueron pacientes que fuimos reclutando porque se iban al Dorado o se iban a... También está eso, ¿no? Quizás no se quieren hacer el estudio acá en su localidad, como decíamos, para que no se entere el resto de la gente, por una cuestión de vergüenza. También suelen irse a posadas, inclusive a hacerse estudios para no hacerlos en el lugar en el que viven. Sí, es así, así. Antes se manejaba así. Los pacientes, o sea, es más, a veces el mismo individuo de una pareja tenía la enfermedad y no tenía un sistema de contención también para asesorarlo. Claro. Hoy nosotros desde el hospital tenemos, como decía, la psicóloga que nos ayuda bastante en esa etapa porque hay que preparar a ese individuo para enfrentar la enfermedad. Luego, ¿no es cierto?, la importancia de dar a conocer al grupo familiar cuál es la situación de él y la importancia para él de acudir a la medicación y de seguir correctamente la medicación para poder llevar una mejor calidad de vida. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, para él, en este caso, mejorar su calidad de vida y para el resto de la comunidad disminuir la probabilidad de que él pueda contagiar. Exacto. Bueno, Javier, muchísimas gracias entonces por haber estado aquí en el programa y entonces consejo para toda la población a cuidarse, a usar preservativo y también a hacerse los estudios, ¿no? A hacerse el test. Bien, quiero agradecer por el espacio y poder, ¿no es cierto?, difundir este tipo de actividad. Y bueno, felicitar al grupo del hospital que estamos llevando enfrente a esto. Y los métodos de barrera son métodos accesibles, gratuitos, y en cualquier kiosco venden profilácticos. En el hospital se pueden conseguir gratuitamente. Y la única forma de saber cuál es mi situación frente a la enfermedad es haciéndose un test. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Javier. No, gracias. Nos vamos rápidamente a una pausa muy cortita y ya volvemos.